La lectura en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, donde, como veis, a partir del versículo 25 hasta el 37 leeremos. En negrilla ya nos dicen los traductores, el buen samaritano. Dice así la palabra del Señor, Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. En verdad, en esta narrativa que Lucas nos presenta aquí, de parte del Señor Jesucristo, encontramos cierta similitud con otros 2 textos que podríamos encontrar, tanto en Mateo 22 como en Marcos 12, pero los 2 relatos describen episodios diferentes, aunque de alguna manera se recoja el sentido de la ley por el amor, como pasa aquí. Decir que es importante separar de alguna manera o de percibir de alguna manera lo que encontramos en esta parábola, porque hay 2 preguntas, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? O que están relacionadas en el sentido del amor, ¿verdad? Pero cada una de ellas responde a una cuestión diferente. El Señor responde con esta parábola o con esta enseñanza, mejor dicho, a este judío experto de la ley, con una respuesta, ¿quién es mi prójimo?, con algo que, aunque para nosotros nos parece algo fuera de lugar o algo fuera de lo habitual entre nosotros, decir que era algo que acontecía con relativa facilidad en los tiempos de Jesús. En este camino que iba desde Jerusalén a Jericó, era algo que se presentaba con cierta frecuencia, lo que le aconteció a este hombre. O sea, que no era una ficción, no era una fábula para que entendiera este hombre lo que iba a presentarle, sino que era algo real y, como digo, conocido por todos. Los personajes de la misma manera son reales, los que aparecen, y especialmente 3 de ellos de notable relevancia social y religiosa. El herido, que poco interviene en el relato, a todas luces judío, porque si no el Señor así lo habría dejado claro. Un sacerdote, como decía nuestro hermano antes,
partiendo los símbolos, el puente, el pontífice que hacía entre Dios y los hombres, un levita, el segundo en escalafón, también dentro del rango religioso, del culto y de esta manera de relacionarse entre Dios y los hombres, y luego un samaritano despreciado y odiado por los judíos, y es ahí donde posiblemente radica parte de la enseñanza de esta lección de parte de Jesús a este hombre, que encontramos en esta narración el gran resumen de la ley y el gran mandamiento del amor. Dice el versículo 25 que aquí un intérprete de la ley, un experto en otras partes de la Escritura, un escriba o doctor de la ley de Moisés, hace esta pregunta al Señor. Nos dice en la misma lectura de Lucas 7, 29 a 30, que estuvimos viendo la última vez que compartí también la palabra con vosotros, que estos escribas, fariseos, doctores de la ley, eran hombres orgullosos, eran hombres que no querían humillarse para confesar sus pecados, eran hombres que se creían que eran intachables desde el punto de vista religioso y que no quisieron ser bautizados por Juan el Bautista, porque acceder al bautismo era reconocer que tenían pecado, y ellos no necesitaban de ser bautizados porque no eran pecadores. Nos dice el texto que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Eran expertos en la ley de Moisés, en las tradiciones de los ancianos, expertos, eso sí, en detectar el pecado de los demás, pero incapaces de reconocer los suyos mismos. Levantándose este doctor de la ley para probarle, nos dice el versículo, o para tentar al Señor, le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre supuestamente bien versado en el Pentateuco, en la ley, trataba de alguna manera de tentar, de desconcertar, de dejar en ridículo al Señor y probarle de alguna manera, con respecto a lo que había allí adelante, poniéndolo a prueba con esta pregunta tan importante para cada uno de nosotros, para el hombre en sí. ¿Qué debe hacer el hombre para heredar la vida eterna? Posiblemente la pregunta de este hombre, como de otros que vemos en la palabra del Señor, cuando así se lo dijeron a Jesús, la hacían desde el concepto, desde qué puede hacer el hombre por él mismo. La pregunta inspirada también en la idea de la justificación propia, la justificación, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo para heredar la vida eterna? Encontramos tanto en Marcos como en Lucas también, en la historia del joven rico, cómo va también al Señor y le dice que entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para heredar la vida eterna? Y esta es la primera pregunta que encontramos en esta narración del buen samaritano. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué puede hacer el hombre para heredar la vida eterna? Jesús le contesta en esta narración del joven rico, que encontramos también en Mateo, a partir del 18, dice en el 19: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y el Señor le hace referencia a la ley. Dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice este hombre? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, sabéis que nuestro hermano Pablo López nos está llevando a través de Romanos y vemos la imposibilidad del hombre para cumplir la ley. Y vemos cómo la ley el Señor nos la da para que a través de ella, como en un espejo, nos veamos reflejados y veamos
la incapacidad que tenemos para cumplirla y el pecado que mora en nosotros. Entonces este hombre, al decir todo eso lo he guardado en mi juventud, pues tendríamos que decir lo que dice la palabra del Señor, que es imposible cumplir la ley para el hombre. Dice que Jesús, oyendo esto, le dijo, para que se viera reflejado en él mismo, dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Dice que entonces este hombre, que decía que había guardado todo, ¿verdad?, la ley desde su juventud, dice que oyendo esto se puso muy triste porque era rico. Si en verdad hubiera querido saber la respuesta correcta a su pregunta, sin lugar a dudas, sabemos que es una pregunta de una importancia total para cada uno de nosotros, porque de esto dependerá nuestra vida, no ya aquí, que también, sino eternamente junto al Señor. El Señor le contestó a este intérprete de la ley de una forma bastante curiosa para que él mismo contestara su pregunta, ¿verdad? Le pregunta con una otra pregunta y deja que este intérprete de la ley sea el que se la conteste a él mismo. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley o cómo lees tú la ley? Si eres un doctor en la ley, si eres un intérprete, si eres, ¿verdad?, un experto en ella, ¿cómo me dice esto a mí? Los judíos que se tenían por expertos de la ley, nos dice también la palabra y los libros de historia, dice que llevaban en las muñecas y algunos también incluso en la frente una cajita llamada filatelia en las que guardaban ciertos textos de la ley, y estos textos que han mencionado este hombre eran parte de estos textos que llevaban escritos aquí, o sea que era algo muy común para ellos. El Señor no le pregunta qué te parece a ti o qué piensas tú que se debe hacer, sino que pregunta cómo lees, qué está escrito en la ley como maestro que dice que eres de ella. No le dice qué dicen las tradiciones de los ancianos o qué dice la tradición del pueblo, sino que está escrito en la misma ley. En esta mañana, para cada uno de nosotros que estamos aquí, especialmente para aquellos que nos estáis oyendo, que aún estáis preguntándonos qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna, cómo puedo alcanzar la vida eterna, la respuesta a esta primera pregunta que encontramos en este texto, como también dice el Señor, la encontramos en la Escritura. No hay que ir más lejos, no hay que buscar fuera de allí, no hay que hacer ningún tipo de averiguación. Nos dice Hechos 16, 30 y 31, recordándonos la historia esta del carcelero de Filipo. Dice que una vez que se dio cuenta el carcelero lo que había acontecido con Pablo y Silas y todo lo que había allí ocurrido, dice que sacándolos fuera a ellos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron la única cosa que el hombre tiene que hacer para ser salvo y que no depende de nosotros, sino solamente está ahí para poder acercarnos a ella. Dice, cree en el Señor Jesús y será salvo. No hay otra cosa que el hombre pueda hacer de mutuo propio. No podemos aportar nada para la salvación, sino acceder al Señor Jesucristo y creer en Él. Pablo también en Romanos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo que en esta mañana nos estás escuchando, no te queda otra cosa que hacer. No puedes hacer nada de motu propio, no puedes alcanzar la salvación intentando hacer buenas obras o intentando ser escrupulosamente religioso, porque no vas a conseguirlo. Solamente puedes acceder a ella a través de Jesucristo, porque así nos dice el mismo Señor Jesucristo, pues tanto amó el Padre al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. No hay otra manera de contestar a esta pregunta, sino a través de la palabra. ¿Haciendo qué cosa? Heredar la vida eterna. Creer en Jesús,
Y esta pregunta también, esta contestación indica que todo hombre que se acerca a la palabra del Señor y la lee es responsable ya de su futuro. No puede decir que no ha visto lo que acontece para alcanzar la vida eterna y que las Escrituras son iguales para todos los hombres. Todo hombre que se acerca a ellas y ve el mensaje de salvación, da igual qué tipo de hombre sea, que la conciencia le va a llevar a entender la única manera, el único camino para alcanzarla. Aquel intérprete de la ley dice que respondió a Jesús a la pregunta que él había hecho. Rápidamente dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dos textos sacados, el primero de Deuteronomio 6:5 y el segundo de Levítico 19:18. Decíamos al principio que había cierta similitud con los relatos en Marcos y en Mateo. Y Mateo, cuando Jesús dice también esta narración, dice que agrega también las palabras siguientes. Dice que de estos dos mandamientos, de amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, depende toda la ley de los profetas. Todo depende de estos dos mandamientos. Y la Cueva en su libro sobre Lucas nos dice que depende en el sentido que pende, que está cogida de ella como el soporte de todos los demás mandamientos. Y la versión inglesa nos dice que la ley y los profetas cuelgan de estos dos mandamientos en el sentido que son sustentados por ellos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Vemos como Deuteronomio 6:5 nos dice que lo hagamos con todo, con toda, refiriendo a la plenitud, al conjunto de la totalidad, ¿verdad?, de nuestro ser. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dios debe ser amado con toda la capacidad completa que tiene el hombre: corazón, alma, fuerza y mente. Nos dice Pablo en Romanos 13, del 8 al 10, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el Señor le dijo aquí a este escriba, a este intérprete de la ley: bien has respondido, contestando a su propia pregunta: haz esto y vivirás. El Señor le contesta que ha respondido bien. No ha habido fallo en su contestación. Y entonces podríamos decir que esta persona o cualquier otra puede ser salva guardando la ley. ¿Quiere decir el Señor eso al decir haz esto y vivirás? Si tú dices que puedes cumplir la ley, el Señor tiene que recordarte que eso no es así. El Señor tiene que recordarte que no puedes amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia. Es imposible para ti, para mí o para cualquiera de nosotros. Nos dice Pablo en Gálatas 2:16, que sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. La incapacidad del hombre para cumplir la ley, la incapacidad que tenemos nosotros de
llevar a cabo esa manera de amar al Señor en cualquier momento de nuestra vida. Nos dice Romanos 8, 3 y 4 que lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por él el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana de Jesucristo para condenar al pecado. Dios ha hecho lo que no podía hacer la ley por cada uno de nosotros, capaz de cumplirla por nuestra incapacidad, nuestra debilidad. La ley nos muestra la debilidad que tiene el hombre para su cumplimiento en todo momento de nuestra vida, la imposibilidad de llegar a alcanzar la salvación a través de ella. Y nos dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace el culpable de toda ella. Para muchos de estos líderes religiosos, como también nos decía nuestro hermano antes en la lectura en Hebreo, es imposible llevar una vida pulcra desde el punto de vista que el Señor nos pide para cada uno de nosotros, sin ningún tipo de caída o de error. Pero para el mundo podemos ser los más, ¿verdad?, pulcros cumpliendo la ley, con tenerla cumplida luego ya, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual podemos hacer lo que nos dé la gana. Dice el versículo 29, pero él, el intérprete de la ley, el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, y podemos preguntarnos quién le acusaba para querer justificarse. ¿Quién le estaba acusando? Su propia conciencia le estaba acusando que jamás había amado así ni a Dios ni a su prójimo. Jamás había amado así. ¿Quién es mi prójimo? La respuesta correcta hubiera sido: ¿cómo puedo yo hacer esto y amar así al Señor? ¿Y cómo puedo amar así a mi prójimo? ¿Cómo, siendo pecadores incapaces de amar como la palabra nos pide, somos capaces de alcanzar así la salvación a la vida eterna? No podemos, porque no tenemos esa capacidad para amar así al Señor y tampoco a nuestro prójimo. Si aquel intérprete de la ley hubiera sido honesto, como en esta mañana te pedimos a ti, amigo que estás aquí con nosotros y que nos estás escuchando, sé honesto y pensar cómo puedes tú amar así, habría dicho como muchos de nosotros, o todos los que estamos aquí en esta mañana, que un día dimos el paso hacia adelante y pedimos al Señor que nos perdonara. La contestación de este intérprete de ley al Señor tendría que haber sido: maestro, he tratado sinceramente de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, fuerza y mente, y a mi prójimo como a mí mismo, pero no puedo, soy incapaz de hacerlo, he fracasado miserablemente. Así que como no puedo dar la vida eterna, ¿cómo puedo hacerlo, Señor? Pero en vez de eso, de ser sincero, de adoptar una posición de humildad, una posición de humillación delante de Él, pues en vez de eso adoptó una táctica evasiva y dijo: ¿quién es mi prójimo? Quería de alguna manera este legalista, que cumplía según él con todos los estándares de cara por lo menos a la sociedad de la ley, quería limitar y definir muy bien si había cumplido con el precepto de amar al prójimo sabiendo quién era su prójimo. Quizá quería dar a entender que había cumplido con respecto al amor de Dios, pero no tenía tan claro
quién era su prójimo. Para los judíos, sus prójimos solamente eran los judíos, nadie más. Era prójimo. Más aún, para los fariseos, escribas y estos doctores de la ley, solamente eran sus prójimos sus iguales. Para los fariseos, solamente otros fariseos. Era tal lo que se decía sobre el tema del prójimo, los fariseos, que dice que no se le era permitido aún ni ayudar a una mujer en el momento del parto o a un enfermo si no era un igual a él. O sea, que si tenías que morirte porque él no intervenía, era libre de toda culpa porque no era como él ni estaba obligado a ello. Dice que respondiendo Jesús, de igual manera como hace con la primera pregunta, en lugar de contestarle, pues le contesta con otra pregunta en el tema este de quién es mi prójimo. Y le narra la historia que hemos leído, que brevemente hemos reseñado con respecto a este hombre, como he dicho, obviamente un judío, porque si no el Señor ya lo hubiera dejado claro, que hubiera sido otro samaritano o un gentil. Dice que un judío descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de bandidos, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La estampa es bastante trágica, dantesca. Un hombre despojado de todo, posiblemente casi desnudo, golpeado hasta la saciedad, herido bastante grave, ha abandonado su suerte para que posiblemente hubiera muerto. No hubiera sido de otra manera. Este hombre, judío, bajaba desde Jerusalén hacia Jericó, y deciros que, para que entendamos un poco el contexto de lo que allí aconteció, Jerusalén está a unos 900 metros de altura sobre el nivel del mar, Jericó a 300 sobre el nivel del mar, pero por debajo, se cae una altura de unos 1.200 metros entre un punto y otro, y la distancia de este camino era alrededor de 27 o 30 kilómetros. Discurría por unos senderos muy sinuosos, llenos de muchas piedras, con grandes cuevas, se nos dice, grandes desniveles que caían para poder acometer esta distancia corta relativamente de 30 kilómetros. Este desnivel de 1.200 metros era muy escabroso y rocoso, y como decimos, una historia relativamente conocida en los tiempos de Cristo, de que había muchos bandidos en esta zona, y se nos dice que se conocía ese camino como el camino rojo o camino de sangre, para que hagáis una idea si era peligroso. Este hombre ya fue bastante, por así decirlo, temeroso. No sabemos qué momento del día, si era por la noche o algo, para pasar por allí solo. Lo normal que acontecía en aquellos momentos parece ser que iban en grupo, cuando no en caravana por allí, para protegerse de los asaltantes. Dice la narración que aconteció que descendiendo un sacerdote, uno de los pastores de Israel, uno, como nos ha dicho nuestro hermano también antes, ¿verdad?, de los que eran el puente entre el Dios y el pueblo, que ministraban en el templo y que eran cuidadores de Israel, del pueblo. Se nos dice que muchos de los sacerdotes vivían en Jericó, quizá este había terminado su servicio en el templo y bajaba hacia Jericó. Dice que viéndolo pasó de largo, o como se nos dice en los comentarios, que se cambió de lado. Cuando lo vio, se fue al otro lado del camino y no quiso ni mirarlo, Este pastor de Israel, que tenía el derecho, este hombre, de esperar asistencia de él, pero pasó de largo, como he dicho, al lado opuesto. Los sacerdotes eran conocedores de la ley y sabían que tenían la obligación de prestar caridad y socorro, como así recoge la ley. Pero ellos, como también nos decía antes nuestro hermano, eran conocedores a la perfección de la ley, pero no así practicantes de ella. Seguramente si
preguntáramos a este sacerdote, podría decirnos que desde un punto de vista se justificaba de alguna manera pensando en el peligro que había, porque muchas veces los asaltantes hacían como que alguien estaba herido, se escondían los otros y cuando alguien se acercaba a él, pues se iban los otros y le atacaban. También podría decirnos que desde el punto de vista ceremonial, espiritualmente, si estaba muerto y lo tocaba, se contaminaba y ya, pues, acontecía luego lo que debía estar un tiempo apartado para limpiarse. También habría gastos si lo cogía o no tenía tiempo. La realidad que siendo un sacerdote, representante de la fe y la religión, de los ritos y las ceremonias, vemos cómo no tuvo misericordia alguna, ni amor para aquel que había allí caído. Dice Mateo 23, también sobre estos hombres: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien los conocía el Señor, a estos que diezmaban hasta el comino, pero luego justicia y misericordia no querían hacer. Nos dice la palabra que, asimismo, versículo 32, también un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. El mismo caso. Decían entre nuestros hermanos que todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y el resto que no eran de la casa de Aarón eran los levitas, que también servían en el templo y de alguna manera también eran los más cercanos a los sacerdotes y de alguna manera también conocedores de la ley, para poder mostrado misericordia a este hombre, y se portó de la misma manera. Su actitud fue la misma. Indiferencia, primero mirar por mí, no vaya a ser que estén preparándome una trampa y caiga en ella, no vaya a ser que lo toque, esté muerto. En ninguna manera quiso mostrarle ningún tipo de misericordia a aquel hombre. Pero un samaritano que aquel judío herido y medio muerto no debería esperar ningún tipo de misericordia. No tenía derecho a esperar misericordia de él, porque como sabemos, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Despreciados hasta el límite, ¿verdad?, que no querían nada de ellos. Que iba de camino, vino cerca de él. Este no tuvo ningún tipo de temor. Este samaritano que, viendo a aquel que estaba allí tirado, que de alguna manera sabría que era judío, por algo, lo vio allí y en vez de pasar de largo, como estos dos representantes de alguna manera de la ley y de Dios en el pueblo, se acercó a él, obviando el peligro que corría, y viéndole dice que fue movido a misericordia. Este que no era intérprete de la ley, este que no era un levita, este que no era un sacerdote, sí tuvo en cuenta lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que el Señor demanda también de cada uno de nosotros. Podríamos ir a Levítico, a Éxodo, a Deuteronomio, viéramos como el Señor, ¿verdad?, nos impela, nos llama la atención sobre el amor hacia los demás. Dice Levítico 16:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, lo amarás como a ti mismo. Entonces, este sacerdote y este levita no tuvieron en cuenta para nada esto, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y yo os saqué de allí, dice el Señor.
El sacerdote y el levita descuidaron todos los textos de la ley, dieron caso omiso, y el despreciado y repudiado samaritano los cumplió al pie de la letra. Dice el versículo 34 que acercándose a él, vendó sus heridas, se acercó, vio que estaba aún vivo, porque podía estar muerto, y como decimos, despreciando el peligro que podía acontecer, haciendo esto, bajando de su cabalgadura, podían estar esperándole para acecharle y también a él matarlo. Dice que le administró los primeros auxilios, dice que echándole aceite y vino, que eran remedios caseros de la época. El vino servía por su alcohol que tenía para limpiar la herida y el aceite para suavizarla. Ignoró la posibilidad real de peligro que había en sus acciones. Dice que poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bajó de su cabalgadura y la puso en él. Y fue andando, obviando también el peligro que podía acontecer allí durante el camino, y lo llevó al mesón y cuidó de él. No solo lo llevó, no solo lo curó, no solo puso su vida en peligro para poder salvarla del otro, sino que también nos dice, cuidó de él, le prestó toda la ayuda necesaria. De todo modo, si hubiera sido judío como él, si hubiera sido el sacerdote levita, si hubiera sido familiar de él, no podría haber hecho más por él de lo que hizo. Dice el versículo 35 que al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo daré cuando regrese. Decir que de alguna manera también vemos como este samaritano posiblemente representa lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Representa cómo desde el punto de vista espiritual estamos caídos, medio muertos. Y cómo el Señor nos recoge, nos venda nuestra herida, nos cuida, nos lleva sobre él, su cabalgadura, nos lleva donde podemos estar atendidos y cuida de nosotros en todo momento sin nosotros tener nada que aportar y sin merecerlo tampoco. Decir que aquí el samaritano sacó 2 denarios y se los dio al mesonero para que cuidase de él. Tendría el samaritano buen testimonio con el mesonero, obviamente, confianza en él, fue movido a misericordia desde dentro, desde la entraña, mostró cómo, aun si faltara algo, cuando él volviera, si se retrasaba, se lo iba a pagar. Y sabed una cosa, posiblemente, no sabemos cómo acabó esta historia, el Señor así quiso que no lo supiéramos, pero posiblemente pensad que este hombre herido, al segundo día antes que volviera el samaritano, estaba restaurado de las heridas que tenía, de lo que le había acontecido, y se levantó, dio gracias al mesonero, se vistió y se fue sin conocer siquiera al samaritano. El samaritano en ningún momento dijo, déjalo aquí hasta que yo vuelva, que quiero que me vea y quiero conocerlo y que me conozca a mí, para que de alguna manera tenga en cuenta que yo lo salvé posiblemente de una muerte segura. El samaritano, como el Señor Jesucristo, no busca, ¿verdad?, de manera alguna nuestra gratitud. Lo hace por amor y por misericordia hacia cada uno de nosotros. No pierde la oportunidad de aliviar el sufrimiento humano. A través de la cruz podemos acceder a la salvación y a la vida eterna. Contestando Jesús a la pregunta de este experto, de este maestro de la ley, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? De nuevo,
le contesta con una pregunta. ¿Quién te parece a ti? Jesús ahora permite que este intérprete de la ley conteste a su propia pregunta y de esa manera se juzga a sí mismo. Si puso, como parece que nos dice la palabra al principio, a prueba al Señor, es solo con sus preguntas y las preguntas que le hace el Señor a sus contestaciones se pone a prueba él mismo. ¿Y qué dijo este intérprete de la ley? El que usó de misericordia con él. El intérprete de la ley no quiere ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Fijaros hasta qué punto eran despreciados por los judíos. Sino dice el que usó de misericordia con él. Aunque reconociera este intérprete de la ley la verdad de lo que estaba diciéndole el Señor, no puede por menos verse obligado a reconocer que un samaritano, aquel que el pueblo judío despreciaba y odiaba, porque según ellos no eran puros por la mezcla de sangre que tenían, había hecho lo que correspondía hacer al sacerdote y al levita. Había mostrado bondad, había mostrado que cumplía la ley mejor que aquellos dos que eran los representantes de la ley y habían negado todo lo que la ley obligaba a aquel herido en el camino. Si Jesús hubiera contestado su pregunta directamente diciendo todo necesitado que esté cerca de ti es tu prójimo, el intérprete de la ley posiblemente, ¿verdad?, como dice aquí, se hubiera disgustado y no sabemos hasta qué punto hubiera entrado en alguna discusión con el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya no le dice como la primera pregunta, a esto y vivirás, sino dice, ve y haz tú lo mismo. Nos dice, primera de Juan 3:18, a la pregunta que le hacían los que estaban con él. Dice Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vea y haz tú lo mismo. Y la segunda pregunta, Jesús nos enseña que el amor al prójimo es una demanda de Dios para cada uno de nosotros y no una opción. No podemos pensar si nos corresponde o no, que quién es aquel, porque el Señor se entregó por nosotros, sin nosotros merecerlo, sin nosotros tener nada que ofrendarle a Él. Jesús nos está enseñando que debemos hacerlo porque Él así nos lo pide. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que en esta mañana han sido contestadas por medio de la palabra estas dos preguntas que hizo el intérprete de la ley. La primera, de amar al Señor, vemos la incapacidad del hombre para amarlo como el Señor nos demanda. Y por lo tanto, solo a través del amor en Jesucristo, solo a través de nuestro arrepentimiento y arrodillados delante de Él, reconociendo que necesitamos que sea nuestro Señor y Salvador, podemos acceder a la vida eterna. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pues una tarea que nos queda pendiente también en nuestra vida, a través de ella, para que en cualquier momento, cuando veamos la necesidad de alguien, acordándonos de aquel que hizo de buen samaritano para con nosotros, nosotros también ayudemos en todo momento a aquellos que están más cerca de nosotros, sean quienes sean. Y nos dice Pablo en Efesios 2, 8 a 10,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Y nos dice Ernesto Trencha que la gracia de Dios provee una salvación gratuita y perfecta a quien nada podía hacer por salvarse, ni nada podía dar en recompensa a su bondadoso ayudador, el Señor Jesucristo. Por esta mañana que el Señor nos guarde y nos bendiga, que nos haga pensar dentro de nuestros corazones en la necesidad que tenemos de ir a Jesús para pedir perdón por la ayuda que nos dio en un momento determinado de nuestra vida para poder acceder a una vida eterna, incapacitados como estábamos para alcanzarla por nosotros mismos, y que nos dé la inteligencia, la fortaleza y el corazón necesario para cada día de nuestra vida amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.